El reflejo del terror. En un remoto pueblo, alejado de las rutas más transitadas y rodeado por un espeso bosque, se alza una casa que desafía el paso del tiempo. Desde su abandono hace décadas, la casa ha sido el epicentro de rumores sombríos y leyendas espeluznantes. Se dice que una familia desapareció sin dejar rastro en una noche tormentosa, y desde entonces susurros inquietantes y gritos desesperados han sido reportados por aquellos que han osado acercarse. Efraín y Valeria, dos amigos aventureros con un insaciable apetito por lo desconocido, han oído hablar de la casa a través de relatos de lugareños y decidieron que era el momento perfecto para investigar. Con una mezcla de entusiasmo y escepticismo, se adentran en la mansión que el tiempo olvidó, equipados con linternas, cámaras y una curiosidad que les impulsa hacia lo desconocido. La casa seguía solitaria y majestuosa en medio del bosque, como un oscuro secreto que el tiempo había intentado esconder. Sus paredes agrietadas y ventanas rotas parecían gritar en silencio los ecos de un pasado perturbador. Efraín y Valeria, con sus linternas y cámaras en mano, se adentraron en el sendero que conducía a la casa, sintiendo el peso de la historia en el aire frío y denso de la tarde. El cielo se oscurecía rápidamente y las sombras de los árboles se alargaban como garras que parecían querer atrapar a los intrusos. La casa, con su fachada cubierta de hiedra y su techo desplomado, parecía observarlos con ojos vacíos, como si cada tablón de madera y cada ladrillo estuviera impregnado de un secreto oscuro. A medida que se acercaban, el silencio se volvía casi palpable, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies. Una vez dentro, el olor a moho y madera podrida invadió sus sentidos. El aire estaba estancado, cargado con la esencia de abandono. Las linternas proyectaban haces de luz que luchaban contra la oscuridad, revelando habitaciones llenas de muebles cubiertos de polvo y telarañas que colgaban como cortinas siniestras. Cada habitación parecía contar una historia de un tiempo detenido, con viejos retratos enmarcados en las paredes cuyos ojos parecían seguirlos con una mirada melancólica y desconfiada. Efraín, con su cámara en mano, registraba cada rincón, mientras Valeria, con una expresión de inquietud en el rostro, seguía de cerca. A medida que exploraban la planta baja, encontraron una biblioteca en ruinas, con estanterías colapsadas y libros desmoronados. Valeria se acercó a una ventana rota, mirando hacia el bosque, cuando un estremecimiento recorrió su espalda. Un susurro bajo, casi inaudible, parecía seguir de la nada, como si el viento susurrara secretos olvidados. No te preocupes, solo es el viento, dijo Efraín con una sonrisa nerviosa, tratando de calmar la creciente ansiedad de Valeria. Pero ella no estaba convencida. Su instinto le decía que había algo más en el aire, algo que no podían ver, pero que sentían. Subieron al segundo piso con cautela, donde el ambiente se volvía aún más inquietante.
Las habitaciones estaban desprovistas de muebles y el suelo crujía bajo sus pasos. Se detuvieron en un pasillo estrecho, donde la luz de sus linternas apenas lograba penetrar la oscuridad. Al final del pasillo, una puerta parcialmente abierta atraía su atención. Efraín empujó la puerta con cuidado y la habitación se reveló ante ellos, cubierta de polvo y telarañas. En el centro, una gran alfombra estaba enrollada y apilada en un rincón. La habitación parecía estar intacta, como si alguien hubiera salido de ella hace mucho tiempo sin dejar rastro. Los susurros que Valeria había oído se intensificaron, ahora claramente audibles, pero las voces parecían desvanecerse tan pronto como intentaban captar su origen. Decidieron investigar más a fondo, y mientras Efraín registraba la habitación con su cámara, Valeria sintió un escalofriante recorrer su espalda. Un extraño sentido de malestar se apoderó de ella, y cuando su linterna iluminó un rincón oscuro de la habitación, Valeria vio lo que parecía ser una sombra en movimiento. Su corazón latía con fuerza y su mano temblaba mientras intentaba señalar a Efraín. Antes de que pudiera decir una palabra, la linterna de Efraín parpadeó y luego se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad completa. Un silencio ominoso llenó el espacio y la sensación de ser observados se hizo insoportable. En la penumbra, un crujido resonó desde el piso superior, seguido por un susurro helado que parecía deslizarse por la espalda de ambos. Valeria apretó la mano de Efraín y en ese momento ambos supieron que algo en la casa no estaba dispuesto a dejarlos ir tan fácilmente. El misterio de la casa abandonada había comenzado a desvelar sus oscuros secretos y ellos se encontraban justo en el corazón del terror. La oscuridad envolvía la casa como una manta pesada, sofocante y opresiva. Efraín y Valeria, aún con el corazón acelerado por la inquietante experiencia en el segundo piso, decidieron explorar el resto de la mansión. Sus linternas parpadeaban débilmente, luchando contra la negrura casi tangible que parecía tener vida propia. La presencia que habían sentido anteriormente seguía acechando y un escalofrío constante les recorrió la espalda mientras avanzaban por el pasillo desmoronado. Mientras avanzaban con cautela, Efraín notó un leve resplandor que parecía emanar de una pequeña abertura en la pared. Se acercó y Valeria, observando con creciente curiosidad, lo siguió. La abertura estaba apenas a la altura de la cabeza y Efraín, con el corazón palpitante, examinó el lugar. Se trataba de una pequeña grieta en la pared, detrás de la cual se veía un destello de luz tenue. ¿Qué es eso?, preguntó Valeria, su voz temblorosa en la oscuridad. Efraín, sin responder de inmediato, empezó a empujar escombros alrededor de la grieta, su mente llena de una mezcla de ansiedad y excitación. Finalmente, el esfuerzo valió la pena. La grieta se amplió lo suficiente como para revelar una pequeña puerta oculta, cubierta de polvo y telarañas. Parecía haber sido olvidada por el tiempo. «Creo que encontramos algo», dijo Efraín, su voz baja pero llena de emoción. Con gran esfuerzo logró abrir la puerta, que chirrió dolorosamente al ceder.
Detrás de ella se reveló una estrecha escalera de madera que descendía hacia lo desconocido. Efraín y Valeria intercambiaron miradas nerviosas, pero decidieron seguir adelante. La escalera se torcía en ángulos extraños, como si intentara llevarlos a un lugar más profundo y oscuro. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral, y el aire se volvía cada vez más frío a medida que descendían. Finalmente, llegaron a una pequeña habitación subterránea, la cual parecía haber sido sellada hace mucho tiempo. Un olor a humedad y descomposición se filtró en sus narices, y el aire estaba denso, cargado con el peso de años de abandono. En el centro de la habitación había un gran espejo antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Su marco de madera estaba tallado con intrincados detalles que parecían moverse a la luz de las linternas, como si las figuras en relieve estuvieran observándolos. El espejo en sí estaba opaco, con manchas y marcas que distorsionaban su reflejo. Efraín se acercó con cautela, sintiendo una creciente sensación de malestar. «Esto es extraño», murmuró Valeria, su voz temblando. «¿Por qué habría un espejo aquí abajo?» Efraín no respondió. Su atención estaba fija en el espejo, y de repente el ambiente se volvió aún más inquietante. Las sombras alrededor del espejo empezaron a moverse de manera inexplicable, y un frío helado se extendió por la habitación. Los susurros que habían oído anteriormente se hicieron más claros, transformándose en murmullos incomprensibles que parecían emanar del espejo mismo. Cuando Efraín encendió la linterna frente al espejo, su reflejo apareció distorsionado, con sombras que se alargaban y cambiaban de forma de manera desconcertante. Valeria observó con creciente terror mientras las sombras parecían cobrar vida, y el reflejo en el espejo comenzó a mostrar figuras vagas y difusas que no estaban presentes en la habitación. De repente, un grito agudo y desesperado resonó en la habitación, haciendo que ambos amigos se estremecieran. El espejo comenzó a vibrar, y las sombras en él se volvieron más intensas, como si intentaran salir del cristal. La habitación se llenó de un frío penetrante y un murmullo de voces que aumentaba en intensidad. «Tenemos que salir de aquí», gritó Valeria, su rostro pálido y lleno de pánico. Efraín, igualmente aterrorizado, trató de alejarse del espejo, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. La puerta por la que habían entrado parecía haber desaparecido, y se encontraban atrapados con el espejo que, ahora, parecía ser una puerta hacia un terror inimaginable. En la oscuridad creciente y el frío helado, Efraín y Valeria se dieron cuenta de que estaban atrapados en el corazón de un horror antiguo, y el espejo parecía ser la clave de todo el terror que la casa tenía reservado para ellos. El aire en la pequeña habitación subterránea era gélido, cargado con una tensión casi palpable. Efraín y Valeria, aún temblando de frío y miedo, permanecían frente al espejo antiguo. Los susurros que antes eran murmullos lejanos ahora se habían convertido en un coro inquietante de voces que parecían provenir del propio cristal. Las sombras en el espejo parecían adquirir forma y sustancia, danzando frenéticamente en la superficie opaca. Valeria, con el corazón latiendo desbocado, miraba el espejo con creciente horror.
Las figuras en el reflejo eran ahora más definidas, aunque distorsionadas, con contornos borrosos que parecían extenderse hacia el mundo real. Efraín intentó encender su linterna, pero la luz parpadeó y se apagó, dejando solo el resplandor tembloroso de las linternas de ambos. «No puedo soportarlo», susurró Valeria, sus manos temblando mientras trataba de mantenerse en pie. Efraín, con el rostro pálido, intentó encender la linterna nuevamente, pero el dispositivo seguía fallando. La atmósfera en la habitación se volvía cada vez más opresiva, como si la oscuridad misma tuviera peso y comenzara a aplastarlos. El frío en la habitación se intensificó y un viento helado empezó a soplar desde el espejo. Efraín sintió cómo sus músculos se tensaban, su respiración se volvía errática. Las voces en el espejo ahora se entrelazaban en un grito colectivo, una cacofonía de desesperación y sufrimiento que parecía llenar la habitación. Las sombras en el cristal se movían con rapidez, como si intentaran salir de su prisión y arrastrar a los dos amigos hacia el abismo. «Efraín, hay algo en el espejo. Hay algo que no puedo explicar», exclamó Valeria, su voz quebrada por el pánico. Las figuras en el espejo se volvían más definidas y agresivas, sus contornos torcidos y deformes acercándose peligrosamente al borde del cristal. Efraín, con una mezcla de determinación y miedo, se acercó al espejo con cuidado. Al examinarlo de cerca, notó que las sombras parecían formar palabras en la superficie del cristal, pero eran demasiado borrosas para entenderlas claramente. Se inclinó más, intentando descifrar el mensaje oculto detrás de la distorsión, cuando un susurro helado le acarició la nuca, haciéndole estremecerse. De repente, un grito agudo y desgarrador resonó en la habitación. La superficie del espejo comenzó a vibrar violentamente, como si una fuerza invisible estuviera intentando atravesarla. Las figuras en el espejo se arrastraban hacia el borde, estirándose y contorsionándose, y las sombras se desbordaban hacia el mundo real. La habitación se llenó de un frío penetrante que parecía congelar el aire, y el sonido de los susurros se convirtió en un rugido ensordecedor. Valeria, paralizada por el terror, intentó apartarse del espejo, pero sus piernas parecían pesadas e inmóviles. Efraín, intentando mantener la calma, buscó desesperadamente una salida. La puerta por la que habían entrado ya no estaba visible. Estaba completamente cubierta por un muro de sombras que parecía haber emergido del propio espejo. El grito de Valeria se unió al coro de voces desesperadas del espejo, y una mano espectral emergió lentamente del cristal, intentando alcanzar a los dos amigos. Efraín, con el corazón en la garganta, vio cómo la mano se extendía hacia ellos, y una sensación de terror absoluto lo invadió. Sabía que el espejo no era simplemente un objeto antiguo, era una puerta hacia un horror más allá de su comprensión. Con un último esfuerzo, Efraín agarró a Valeria y la arrastró hacia el espejo, con la esperanza de romperlo y poner fin al tormento. Las sombras y los susurros crecían en intensidad, amenazando con consumirlos por completo. En la oscuridad creciente y el frío abrumador, ambos sabían que su única esperanza de escape era enfrentarse al terror que el espejo había desatado. El frío en la habitación subterránea era insoportable, una helada que parecía calar hasta los huesos. Las sombras en el espejo se movían con una energía frenética, y el resplandor débil de las linternas apenas lograba penetrar la oscuridad densa que se había asentado sobre ellos. Efraín y Valeria, temblando de miedo y desesperación, se enfrentaban a un terror que superaba todo lo que hubieran imaginado.
El espejo, una superficie de cristal opaco y distorsionado, parecía cobrar vida. Las figuras en él se retorcían, sus contornos deformándose en grotescas formas que se estiraban hacia afuera. Los susurros que antes eran murmullos, ahora eran gritos desgarradores que llenaban el aire con una intensidad aterradora. Cada vez que intentaban moverse, el suelo crujía bajo sus pies y el eco de sus pasos se perdía en la cacofonía de sonidos provenientes del espejo. Efraín, con el corazón acelerado y el sudor en la frente, se lanzó hacia el espejo con la intención de romperlo. Aún no podían ver la puerta por la que habían entrado. Parecía haber desaparecido, devorada por la negrura que se había apoderado de la habitación. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar el espejo, Valeria le agarró el brazo, sus ojos llenos de terror. «¡No lo toques! No sabes lo que puede hacer», exclamó Valeria, su voz temblando de pánico. Efraín la miró, su rostro reflejando una mezcla de desesperación y determinación. Sabía que no podían quedarse allí, pero el espejo parecía tener un poder hipnótico, como si intentara atraparlos en su visión aterradora. En el espejo, las figuras se volvieron más agresivas, sus movimientos cada vez más erráticos. Efraín pudo distinguir claramente las caras de las sombras. Eran rostros de desesperación, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Los ojos de las figuras estaban fijos en ellos, como si intentaran comunicarse o, peor aún, reclamar sus almas. Un frío helado emanaba del cristal y el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. Valeria se acercó al espejo, sintiendo una atracción inexplicable. Mientras lo hacía, los susurros se intensificaron, formando palabras que eran casi comprendidas a través de la distorsión. «¡Libéranos! ¡Libéranos!». La desesperación en las voces parecía estar dirigida a ellos, como si el espejo supiera que ellos eran la clave para liberar a las almas atrapadas. Efraín, luchando contra el pánico, tomó un pedazo de escombro que había encontrado en el suelo. Con un grito de desafío, levantó el fragmento de piedra y lo lanzó contra el espejo. El cristal estalló en una lluvia de fragmentos, pero en lugar de liberarse del terror, una ola de energía oscura se desató. Las sombras del espejo se desbordaron en la habitación, envolviendo todo en una oscuridad aún más profunda. En el suelo comenzó a temblar y un rugido ensordecedor llenó el aire, como si la casa misma estuviera gritando de dolor. Los fragmentos del espejo flotaban en el aire, suspendidos por una fuerza invisible, y las figuras del cristal parecían intentar reconstituirse. Valeria y Efraín se cubrieron, temiendo ser atrapados en el remolino de terror que se desataba a su alrededor. En medio del caos, Valeria logró encontrar un rincón despejado y empujó a Efraín hacia allí. A través del estruendo y los gritos, Efraín vio algo que lo heló de terror. Una mano espectral surgió de los escombros, estirándose hacia ellos. La presencia de la mano, etérea y horrenda, parecía simbolizar la desesperación de las almas atrapadas. Con una última fuerza de voluntad, Efraín y Valeria se aferraron el uno al otro, buscando cualquier escape del terror que los rodeaba. Sabían que el espejo no era solo una puerta a un horror, era un portal a la desesperación y la desesperanza. Mientras la oscuridad parecía consumirlo todo, se dieron cuenta de que su única esperanza de escape era encontrar la salida antes de que el terror los atrapara por completo. La habitación subterránea estaba envuelta en un caos abrumador.
Las sombras, antes confinadas al espejo, se habían desbordado en la sala, creando un espectáculo grotesco de formas deformes que se movían erráticamente. Los fragmentos del espejo flotaban en el aire, iluminados por una luz siniestra que pulsaba como si la misma oscuridad estuviera viva. Efraín y Valeria estaban acurrucados en una esquina, luchando por mantener la calma. La energía en el aire era casi tangible y el frío se sentía como cuchillas heladas que perforaban la piel. Las voces desesperadas de las sombras llenaban el espacio con un eco torturador, sus gritos apagados pero intensos, como si cada fragmento del espejo estuviera gritando por liberación. «Tenemos que destruir el espejo antes de que sea demasiado tarde», gritó Efraín, su voz ahogada por el estruendo de la habitación. Valeria, con los ojos desorbitados y el rostro pálido, asintió rápidamente. Sabía que su tiempo se estaba agotando y que debían actuar con rapidez. Efraín encontró una tubería de metal rota en el suelo. Su superficie, llena de óxido y escombros, la levantó con manos temblorosas y con un grito de determinación se acercó al espejo. Los fragmentos flotaban en el aire, girando lentamente, como si fueran conscientes de su presencia y estuvieran esperando el momento perfecto para atacar. La batalla contra el terror se desató. Efraín lanzó la tubería y la lanzó con fuerza contra uno de los fragmentos. El cristal se hizo añicos y un grito agudo resonó, seguido de una explosión de energía oscura. Las sombras en la habitación parecían agitarse violentamente, como si el acto de romper el espejo hubiera desencadenado una furia contenida. Valeria, luchando contra el pánico, se unió a Efraín en la destrucción. Cada golpe contra los fragmentos liberaba una onda de energía que hacía que las sombras se retorcieran y se estiraran con una desesperación palpable. La habitación se volvió un torbellino de caos y calor opresivo, con las sombras arremetiendo contra ellos con furia renovada. «No podemos detenernos ahora», gritó Valeria, mientras el aire se volvía más denso y el calor aumentaba. Con una fuerza desesperada, continuó golpeando los fragmentos restantes, su determinación implacable a pesar del terror abrumador que enfrentaban. Las figuras en las sombras comenzaron a formar contornos más definidos, luchando por mantenerlos atrapados en la oscuridad. Los gritos desesperados se volvieron más intensos, como si el espejo estuviera intentando retenerlos en un último acto de venganza. Pero Efraín y Valeria no se detuvieron. Con cada fragmento roto, la oscuridad parecía perder fuerza, como si la fuente de su poder estuviera siendo destruida. Finalmente, con un último esfuerzo combinado, Efraín y Valeria rompieron el último pedazo del espejo. La habitación se sumió en un repentino silencio y el aire dejó de ser tan opresivo. La oscuridad parecía disolverse lentamente y el frío se desvaneció. El eco de los gritos cesó y las sombras comenzaron a desvanecerse, desintegrándose en la nada. Efraín y Valeria, exhaustos y cubiertos de polvo y escombros, se miraron el uno al otro. Sus rostros estaban marcados por el cansancio, pero había un brillo de esperanza en sus ojos. Habían logrado destruir el espejo y con él dispersar la energía oscura que había atormentado la casa. Con cautela se dirigieron hacia la salida y con cada paso la sensación de terror comenzó a disiparse. La casa, aunque aún antigua y misteriosa, parecía haber recuperado un atisbo de normalidad.
La puerta del vestíbulo apareció claramente en su campo de visión, como si hubiera esperado su regreso. Cuando finalmente salieron al aire libre, la luz del día los envolvió en un cálido abrazo. La casa abandonada quedó atrás, silenciosa y tranquila, como si el terror que había contenido durante tanto tiempo se hubiera desvanecido. Efraín y Valeria, con una mezcla de alivio y satisfacción, miraron atrás con una sonrisa cansada. Sabían que habían enfrentado un mal inmenso y habían salido victoriosos. Con el sol brillando sobre ellos, se dieron cuenta de que a pesar del horror que habían experimentado, habían encontrado la fuerza para enfrentarlo y vencerlo. El terror de la casa abandonada había sido confrontado y superado, dejando a Efraín y Valeria con una lección duradera sobre el poder del coraje y la luz en los momentos más oscuros. Suscríbete para que sepas cuando subamos otra historia. Dale me gusta y activa la campanita.